Hola, soy José López de Nava, director de ACDelco México, la marca oficial de autopartes de General Motors. Bienvenidos a la Expo Mecánico Internacional 2021. Te doy las gracias por elegir este seminario. Ahora ya formas parte de la familia ACDelco. Quiero contarte que estoy orgulloso de pertenecer a esta gran empresa. ACDelco lleva más de 100 años operando a nivel internacional, posicionándose como una de las marcas más importantes del mercado. Al día de hoy, ACDelco cuenta con más de 2.500 autopartes con calidad de equipo original para múltiples marcas de vehículos en México, otorgando soporte a nuestros clientes y socios comerciales a través de nuestro centro de atención telefónica. Contamos con herramientas de soporte a la venta y promoción, las cuales están disponibles las 24 horas los 7 días de la semana. Adicionalmente, contamos con una constante capacitación de producto, técnicas y de negocio. Con estas acciones buscamos el continuo crecimiento de nuestros socios comerciales de la mano de ACDelco. Permíteme presentarte a Alonso, nuestro capacitador especializado, quien impartirá este seminario y resolverá todas tus dudas. En ACDelco estamos listos para seguir acompañándote como tus mejores aliados en la reparación automotriz, siempre con el respaldo de General Motors. Espero que disfrutes la sesión. ¡Comenzamos! Hola a todos, sean bienvenidos a la sesión del día de hoy. Mi nombre es Alonso Galván y soy el experto ACDelco. Hoy vamos a platicar acerca del funcionamiento del sistema de encendido electrónico, sus componentes y cómo diagnosticarlos. ¡Comencemos! Para dar inicio, les traigo este pequeño diagrama. Esto con el fin de recordar lo que es el sistema de encendido. Los 3 puntos importantes son el dispositivo de control, quién dirige la chispa y hacia dónde la manda, el circuito primario, que es en el momento del switch, y el circuito secundario de la alta tensión. Como ustedes pueden notar, está dividido gracias a la bobina. Para poder entender que la bobina es la parte que divide el circuito primario del secundario, les traje este pequeño diagrama. ¿Correcto? Del lado izquierdo tenemos una bobina partida totalmente a la mitad para poder nosotros identificar sus componentes. Tenemos la terminal de salida, es donde va a salir o se va a dar la alta tensión. Tenemos la terminal positiva, la cual es alimentada por 12 volts. Tenemos la terminal negativa, la cual recibe la señal del dispositivo de control. Tenemos el devanado primario y el devanado secundario con un núcleo de hierro. Un flujo de corriente que atraviesa el embobinado primario, como lo pueden ver del lado derecho, genera un campo magnético, gracias al embobinado secundario y obviamente al núcleo de acero o de hierro. Cuando el dispositivo de control manda una señal, colapsa ese campo magnético, convirtiendo los 12 volts a 15 o 20.000 volts dependiendo la bobina. Así es como funciona la bobina de encendido y es aquí donde se divide el circuito primario del secundario. Existen 2 tipos de bobina, la bobina de botella que vimos anteriormente y se utiliza en el sistema de encendido convencional y la bobina doble. Este se utiliza en el sistema de encendido electrónico. ¿Esto por qué? Porque ya no se necesita un distribuidor para poder repartir la chispa a las bujías. Además de que en esta bobina, como su nombre lo indica, tenemos 2 bobinas en cada cuadro, en cada sector. En el cuadro 1 tendremos la bobina A o la bobina 1 y en el segundo tendremos la bobina 2 o la bobina B. Las bobinas ACDelco nos proporcionan una chispa adecuada que requieren las bujías.
Mejora la eficiencia del combustible, mantiene un funcionamiento más suave del motor, ¿correcto? Más estable. Reduce las emisiones contaminantes, contiene aislantes térmicos y una excelente permeabilidad magnética. El avance de encendido se refiere al adelanto del momento de encendido con respecto a los grados de giro del cigüeñal. En pocas palabras, nos vamos a basar en los grados de giro y no en el tiempo de los milisegundos. ¿Correcto? Esto debido al fenómeno llamado tiempo de quema de combustible. Esto quiere decir que en el momento en que el pistón llega al punto muerto superior y nosotros mandamos la chispa en ese momento, tarda de 17 a 23 grados hacia adelante en quemar ese combustible, en que se genere la explosión, se queme por completo y se genere la explosión. ¿Correcto? Para un mejor ejemplo, cuando nosotros estamos a punto de pedalear o de arrancar en una bicicleta, nosotros no vamos a agarrar el pedal totalmente inclinado, ¿no? Si lo vamos a ganar un poquito, unos grados más adelante, para que el momento que nosotros empecemos a pedalear, tengamos ese impulso y se lo demos a la cadena y a los engranes traseros. Va a funcionar igual en el avance de encendido y nos vamos a basar en grados y no en tiempo. Dentro del avance de encendido tenemos dos tipos, el mecánico y el electrónico. El mecánico, el avance es determinado por medio de un mecanismo centrífugo o mejor conocido como distribuidor. Ustedes recordarán que necesitábamos una pistola de tiempo, una lámpara de tiempo para poder ver realmente las vueltas y poder poner a tiempo nuestro motor. Esto se eliminó totalmente cuando cambiamos al electrónico. El avance es determinado por el SM y de acuerdo a la información obtenida mediante los sensores del motor, que los vamos a ver más adelante. Aquí les presento un diagrama del sistema de encendido convencional de los vehículos anteriores. Como ustedes pueden ver y se los comenté al principio, tenemos el circuito primario. Ahí viene la alimentación de 12 volts que viene de la batería, tenemos el switch de encendido y al momento que nosotros le vamos a dar on, mandamos la señal a la bobina. De ahí es lo que les comentaba, que es el parteaguas del circuito secundario. Es donde se genera la alta tensión para así enviarla al distribuidor. Pero el dispositivo de control lo vamos a ver reflejado ahorita o por este momento en el condensador y el platino. Este nos va a dar la señal en qué momento se colapsa el campo magnético de la bobina y mandamos la alta tensión. Gracias a la escobilla o al rotor vamos a estar mandando la chispa dependiendo del cilindro que nosotros necesitemos en ese momento, a través del cable de bujía hasta llegar a la bujía. Como se los comenté, necesitamos de una batería para poder suministrar al circuito primario. De ahí es donde nosotros jalamos los 12 volts y empezamos a convertirlos o los mandamos directamente a la bobina para que la bobina los convierta a alta tensión. ¿Correcto? Necesitamos de una batería para poder energizar la parte del sistema eléctrico, del encendido y obviamente de la marcha. Las baterías Acedelco nos ofrecen tecnología plomo, calcio y estaño o bien la tecnología AGM. Especificaciones técnicas más robustas, cumplen con los estándares de General Motors y un nulo mantenimiento gracias a su tapa sellada. Y claro, en todas las baterías encontramos un mayor CCA, que es el punto clave para seleccionar la mejor batería. Y en este diagrama les pongo el sistema de encendido electrónico. Como ustedes pueden notar, seguimos teniendo circuito primario alimentado por 12 volts, pero la bobina ya es una bobina doble, ¿correcto? Ahí podemos ver cómo ya no es la bobina de botella. Mandamos la señal ahora es enviada por el dispositivo de control que es el módulo de encendido. Ya no tenemos platino, ya no tenemos condensador. La alta tensión se manda al circuito secundario que es el distribuidor. Este es un sistema todavía con distribuidor, escobilla, cable y bujía. Como dato curioso, esta bobina genera hasta 45,000 volts para que la chispa sea la óptima. El sistema de encendido electrónico trae consigo sus características y sus ventajas. Una de ellas es no utiliza platino y condensador, por lo tanto no sufre desajustes. Ustedes recordarán que tenemos que estar calibrando los platinos y si los dejábamos muy cerrados se llegaban a quemar o si los dejábamos muy abiertos fallaba en alta. ¿Correcto? Gracias al sistema de encendido electrónico eliminamos platino y condensador. Esto mantiene la tensión de encendido siempre constante y mantiene el tiempo de encendido siempre ajustado. Es automático. En este diagrama que les presento es del sistema de encendido DIS, Direct Ignition System, de chispa perdida. Seguimos teniendo el circuito primario, el secundario, pero en el dispositivo de control, como ustedes pueden notar, tenemos un módulo de encendido, el cual recibe órdenes del SM gracias al sensor del cigüeñal. Detecta la posición y como la bobina es de chispa simultánea, cilindros hermanos 1, 3, 4, 2,
o es un ejemplo, va a estar enviando la chispa al cilindro 1 con un 85% de chispa y al cilindro 3 que se encuentra en escape le vamos a estar enviando el 15%. Así es como funciona este tipo de sistema de encendido con chispa perdida para aprovechar a través del cable de bujía y la bujía. Tocando el tema de la bujía, vamos a ver sus componentes. Tenemos la tuerca terminal, que es donde va conectada el capuchón del cable de bujía, un aislador cerámico, evita la fuga de corriente, supresor resistor y cuerpo metálico con electrodo lateral. Este funciona como tierra. Sabemos perfectamente que necesitamos una tierra para que la chispa sea la óptima. Tenemos el electrodo central y el electrodo de masa. Esta parte es muy importante. ¿Por qué? Porque aquí es donde nosotros podemos calibrar nuestra bujía. Existen tres tipos de bujía, ustedes lo recordarán, la convencional, la de platino y la de iridio. Las bujías Delco nos ofrecen satisfacer los requerimientos de temperatura de los motores más modernos. Produce saltos de chispas más rápidos y constantes, lo que nos da como resultado una mejora en el desempeño del vehículo. Gran protección anticorrosión, como ustedes saben, están expuestas a altas temperaturas y al clima húmedo, lo que genera una corrosión en la cuerda de nuestra bujía. Lo que nos da como resultado, al momento de que nosotros queremos retirar las bujías, se nos llega como a encarnar y tenemos problemas. Gracias a la protección y a operar a altas temperaturas, nos evitamos este tipo de inconvenientes. Beneficios de los cables de bujía Delco. Son cables y capuchones de PVC con tratamiento inflamable, sellado hermético en los capuchones para evitar fugas de corriente y terminales de materiales de la más alta calidad en latón y acero inoxidable, lo que nos garantiza un paso de corriente excepcional para una chispa eficiente. Ahora vamos a hablar de los sensores de posición tanto del cigüeñal como el del árbol de levas. Existen diferentes tipos de sensores. Está el inductivo, que se conoce mejor como generador. Produce una señal análoga gracias a un voltaje de corriente alterna. Es un imán más fuerte a diferencia del defecto Hall, que produce una señal digital gracias a una corriente directa. El SM utiliza estos dos sensores para poder determinar la sincronización de la chispa y del combustible. ¿Cómo lo logra? Con el ejemplo que tenemos en medio, que tenemos el sensor y tenemos el reluctor. Va leyendo con campos magnéticos los dientes del reluctor y le envía las señales al SM. Un claro ejemplo está en este pequeño diagrama de encendido electrónico sin distribuidor. Como podemos ver, en el circuito primario tenemos el switch, pero en el circuito secundario tenemos ya la bobina doble, ya no tenemos distribuidor y el dispositivo de control es el SM. Le envía la señal tanto el sensor de posición del cigüeñal como el del árbol de levas, genera un pulso, se lo manda a la bobina y ya le dice a la bobina a qué bloque mandar la chispa, a través del cable de bujía, que ya mencionamos sus beneficios, y a través de la bujía. Vamos a hablar ahora del sistema de encendido de bobina por bujía. Como ustedes pueden notar, ya estamos eliminando la parte de los cables de bujía e inclusive algunas bobinas dobles para generar una bobina por cilindro. ¿Correcto? Aquí eliminamos el inconveniente de la alta resistencia del cable, de que si un cable está deteriorado, que si la alta resistencia, si ya se partió o está fisurado, lo eliminamos por completo al tener una sola bobina independiente por cilindro. Obviamente tenemos diferentes tipos de bobinas independientes. Tenemos la bobina doble independiente que podemos notar en la parte superior. Es una sola bobina con dos salidas para ya sea dos bujías por cilindro o dos cilindros diferentes. Tenemos la bobina de rampa, que es la que nosotros vemos normalmente en el bloque de la cabeza y de la admisión. Ese se debe de cambiar todo completo. O bien tenemos la bobina de lápiz, una por cada tipo de cilindro. Bien, ya hablamos acerca del funcionamiento, los componentes, cómo funciona cada componente, cómo se fue evolucionando desde el encendido convencional hasta el encendido electrónico sin distribuidor. Ahora vamos a ver la estrategia de diagnóstico, ¿no? ¿Qué necesitamos nosotros para poder identificar y diagnosticar alguna falla de nuestro vehículo? Dentro de la estrategia de diagnóstico, les traigo estas dos pequeñas imágenes, ¿no? Cuando se trata de un auto antiguo que no tiene una computadora con un sistema de encendido convencional, vamos a necesitar este tipo de herramienta. En cambio, ya cuando tenemos el encendido electrónico que nos vamos a enfocar en esta parte, vamos a utilizar ya un escáner, un osciloscopio,
un multímetro y este tipo de herramientas para nosotros poder generar un buen diagnóstico. Pero antes de esto, vamos a ver los 7 puntos clave para generar una estrategia de diagnóstico que se adapte a cada tipo de automóvil. Son 7 puntos que nosotros debemos de seguir para generar una estrategia óptima de diagnóstico. En el punto número 1 es comprobar la existencia de la queja del cliente. ¿Qué está pasando? Si le vibra el carro, si tiene consumo de combustible, emisiones altas, etcétera. El vehículo funciona conforme a su diseño, es el punto número 2. Aquí tenemos que revisar el vehículo, un vehículo idéntico. Si es una mala comprensión del cliente, hay que explicarle claramente que ese funcionamiento es correcto, está dentro del rango de tolerancia, etcétera, ¿no? Hacer entender al cliente que su auto está funcionando perfectamente, que a lo mejor ese ruido, voy a mencionar un ejemplo, el de la dirección electroasistida, que escuchamos un pequeño zumbido o un bzz, bzz, eso nos indica que está funcionando correctamente, ¿no? Porque es el motorcito que está girando la dirección. A eso me refiero. Si en el punto número 3, o perdón, si este no es el caso, en el punto número 3 debemos de hacer verificaciones preliminares. Hacer una inspección visual. Siempre debemos de hacer una inspección visual para así descartar lo obvio. Si a lo mejor una bobina está rota, el cable ya está desgarrado, está pelado, está torcido, está fisurado alguna bujía, etcétera, ¿no? Ver su funcionamiento. Si de nosotros detectamos en ese momento que esa pieza o ese componente está mal, nos vamos directamente al paso 6, que es reparar y verificar la compostura. ¿Correcto? Una vez que hicimos eso, volvemos a examinar la condición en el paso número 7 y volvemos al paso número 1, cerciorarnos que no esté siendo lo que se queja el cliente, ¿no? Algún ruido molesto, algún consumo de combustible o alguna falla del motor. Si no es el caso de la inspección visual, tenemos que verificar del sistema de diagnóstico. Aquí es cuando vamos a utilizar el escáner para nosotros poder cerciorarnos de qué le duele al automóvil. Con base en esto, analizar la información y desarrollar un procedimiento de diagnóstico, ver cómo vamos a atacar, qué pruebas debemos hacer, verificar todos los componentes. ¿Correcto? Para ya después reparar, verificar la compostura y volver al mismo ciclo, al paso 7, para poder entregar el vehículo en óptimas condiciones a nuestro cliente. Ya que hicimos la inspección visual, procedemos a escanear el automóvil. Cuando nosotros escaneamos el automóvil, nos va a arrojar normalmente el P0300. Esto nos indica una variación de la velocidad de rotación del cigüeñal, indicando una relación de falla de encendido suficiente para ocasionar que los niveles de emisiones se eleven o un mayor consumo de combustible. Esto nos va a indicar la combustión de los cilindros, en pocas palabras. Este P0300, cuando viene acompañado de un 1, 2, 3 o 4 en el último dígito, nos va a indicar en específico el cilindro donde estamos teniendo la falla. ¿Cómo lo vamos o cómo detecta la computadora qué cilindro es el específico? Gracias al sensor de posición del cigüeñal y del árbol de levas. Un pequeño ejemplo se los pongo aquí abajo, donde está el osciloscopio, que desgraciadamente solo lo vamos a poder ver con el osciloscopio. Vemos cómo está trabajando normalmente nuestro sensor. Recuerden que les dije que está el sensor, el reductor y está midiendo las vueltas. Cuando detecta una explosión que no es la correcta, no es la óptima, ya sea que el tiempo de explosión sea después o antes, el cigüeñal lo va a detectar. ¿Cómo lo va a detectar? Tenemos aquí el sensor, está girando. Cuando tenemos un problema en la detonación, hace un pequeño brinco, ya sea que se detenga y después siga, que se atrase o que se adelante, ¿correcto? Y es cuando nos manda lo que estamos viendo en el círculo rojo que les puse, una falla en la lectura. Ahí es cuando nosotros podemos cerciorarnos que la falla del cilindro es detectada. Va totalmente normal, se detiene, hace una pequeña pausa, por así decirlo, y después continúa. ¿Correcto? Así es cuando nosotros o el escáner funciona y nos dice qué cilindro es el que está fallando. Dentro de las fallas tenemos falla por combustible, es un inyector en mal estado, normalmente está inyectando de más, puede ser que esté tapado, que esté saturado, que ya no esté calibrado, ¿no? Y un claro ejemplo, aquí les pongo esta pequeña bujía donde está llena de hollín. Esto nos indica que hay un exceso de combustible. Otro punto, otra causa principal de falla que causa el misfire es la compresión.
Aquí sí es la pérdida de compresión en uno o más cilindros y para verificarlo tenemos que colocarle un manómetro. Se lo colocamos, quitamos nuestra bujía, colocamos nuestra herramienta, echamos a andar y vamos viendo la presión que tiene en cada cilindro. ¿Correcto? Lo hacemos en los 4 puntos para poder checar cuál es el cilindro que está fallando. O bien el encendido. El componente del sistema de encendido en mal estado. Llámese un cable de bujía, una bobina, una resistencia, la misma bujía, bobina, etcétera. O sea, nos vamos a nosotros a enfocar en esta falla que es del encendido para nosotros poder hacer un diagnóstico y obviamente hacer las pruebas de banco. Vamos a comenzar diagnosticando la bobina de encendido. Como primer punto, recuerden, debemos de hacer una inspección visual, que no esté fisurada, no esté quemada, no esté rota. Ya que pasamos a eso y la bobina se encuentra en perfecto estado, vamos a verificar el devanado primario. ¿Cómo lo vamos a hacer? En el pequeño, la lista que les puse del lado izquierdo, ustedes pueden ver la entrada de los pines, ¿no? Tenemos 3 pines en nuestra bobina. En el pin A tenemos el control de encendido B o podemos llamarlo del banco 1, del bloque 1. En el pin número B tenemos el voltaje de alimentación. Ahí es donde nosotros lo estamos alimentando con los 12 volts que les mencioné en un principio. En el punto número C o en el pin número C tenemos el control de encendido A. Esto es por efecto de explicación para que entiendan la parte de cómo diagnosticarla. Regresamos al diagrama del lado derecho. En el banco número 1 vamos a hacer las pruebas colocando nuestro multímetro en la parte de la corriente y del lado C. Si nos vamos al lado izquierdo podemos notar que es del lado C, que es el control de encendido A. Y nosotros vamos a poder checar la resistencia. Ojo, esta no debe de pasar de 3 ohms. Vamos a hacer lo mismo, seguimos colocando nuestro multímetro del lado B, que es de voltaje de alimentación, y ahora vamos a cambiar al lado A, que es el control de encendido B. Aquí recuerden, pónganle mucha atención al diagrama para que no haya confusiones. Y de igual forma no tiene que pasar de más de 3 ohms. Después vamos a hacer la misma prueba, pero ahora lo vamos a hacer del devanado secundario, que es el de salida. Recuerden, el devanado primario es el de entrada y el devanado secundario es el de salida. Aquí la resistencia debe variar hasta los 10 kilo ohms, ¿correcto? Vamos a hacer una prueba de banco y una prueba de fuga de voltaje. Ahorita se los presento, no se preocupen. Y la verificación de alimentación y señal de control de encendido. Vamos a hacer nuestra prueba de banco, que es muy sencilla, la podemos hacer inclusive en un escritorio, en una mesa, para poder nosotros descartar que sea la bobina la que estamos teniendo problemas. Prueba de banco a la bobina de encendido. Ok, tenemos nuestra bobina, lo que vamos a hacer va a ser conectarla a tierra y conectarla a una alimentación. Recuerden que de los 3 pins que ustedes pueden ver, tenemos la señal del control del banco 2, que sería la bobina de arriba, por así decirlo, y la señal del control 1, la bobina de abajo. Con utilizar una lámpara de pruebas conectada a un dispositivo de batería, vamos a tenerlo conectado y vamos a estar excitando las terminales del control de la bobina. Esto para ver que se encienda, ¿no? Que sí haya una señal en ese momento. Posteriormente, del lado del devanado secundario, vamos a conectar nuestro cable de bujía, vamos a conectar un probador de corriente o de chispa, mejor dicho, lo vamos a conectar tanto a tierra y yo les recomiendo que recuerden que yo les recomiendo conectar o hacer un puente entre las dos salidas de los cables de bujía. Porque recuerden que hay un sistema que se llama de chispa perdida. Vamos a estar mandando tanto el 85% a compresión y el 15% a escape. Ustedes hacen el puente para que la chispa, el 100%, no la mande directamente en el cable de bujía y nosotros poder ver la intensidad de la chispa, ¿no? Que nos esté mandando lo correcto. Esta es la prueba de banco en la que nosotros podemos descartar si es la bobina, si no tenemos una chispa suficiente para que encienda nuestra mezcla, que le esté fallando a lo mejor el bloque A o el bloque B, hay que ver esa parte, ¿no? Esta prueba de banco nos va a ayudar a descartar ese tipo de problemas. Si ya descartamos nuestra bobina, vamos a hacer el diagnóstico a los cables de bujía. De nuevo hay que comenzar con la inspección visual. Eliminar lo obvio, ¿no? Que estén rasgados, que tengan orificios, que estén quemados, que tengan una forma de arco, bornes corroídos, que inclusive ustedes quieran jalar
el capuchón o el cable y se separe, ¿no? Ya si nosotros vemos que dentro de la inspección visual no tenemos ninguno de estos problemas, vamos a verificar el valor de resistencia de nuestro cable. Aquí tenemos dos tipos de valores, ¿no? Normalmente es el de valor de resistencia de 6 a 10 kilo ohms por metro. O bien, si a ustedes les es más fácil hacerlo 1 kilo ohm por pulgada de largo de cable, ¿correcto? Nosotros ponemos nuestro cable, conectamos de la entrada y de la salida, pues vamos a medir la resistencia. Conectamos nuestro multímetro y ya estamos viendo la resistencia. Además de esto, tenemos nosotros que poder mover el cable, simular las vibraciones del vehículo, ¿no? Cuando pasamos un tope, las vibraciones del motor, etcétera. Esto para ver que la resistencia no sea mayor de los 10 kilo ohms. Ustedes saben perfectamente que una resistencia mayor va a ser una menor salida de voltaje y posiblemente tengamos problemas en nuestros cables de bujía. Y si nosotros checamos que el valor de resistencia es el correcto, vamos a hacer la prueba de fuga de voltaje. Antes de esto, yo les voy a presentar hacer la prueba ¿cómo se llama? De las bujías. ¿Por qué? Porque van de la mano, ¿correcto? Vamos a comenzar ahorita por los cables de bujía. Voy a hablarles de las bujías, del diagnóstico, y hacemos la prueba de fuga de voltaje con los dos tipos, cables y bujías. Por ejemplo, el diagnóstico de las bujías de encendido. De igual manera, vamos a hacer una inspección visual, que no estén rotas, que no tenga mucho óxido, etcétera. Nosotros lo podemos quitar. Yo les recomiendo que al momento que ustedes estén quitando las bujías, si quitan, por ejemplo, el cilindro 1, la coloquen formada, cilindro 2, formada, cilindro 3, formada, para que también nosotros podamos ver cómo están quemando las bujías, si están llenas de hollín, si están húmedas, si están blancas, etcétera, ¿no? Eso nos va a decir mucho de cómo está la mezcla en ese momento y de qué cilindro tenemos la falla. Si la inspección visual es la correcta, no tenemos ningún problema a simple vista, vamos a proceder con la prueba de calibración. Esto es importante, ¿por qué? Porque cada tipo de vehículo y cada tipo de motor lleva su propia calibración, ¿correcto? Según su aplicación hay que ir a un manual para poder checar que la calibración sea la correcta. Es un mito eso de que la bujía nueva, ya sea iridio, platino o convencional, ya venga calibrada de fábrica. Tal vez de la fábrica, cuando terminen de fabricarlas, sí generan una calibración estándar, pero nadie nos asegura que durante el traslado hacia la refaccionaria o hacia el cliente final, que somos nosotros, no se les haya caído y se cierre esa calibración. Ojo, siempre hay que calibrar todas nuestras bujías. Si ya checamos la calibración y seguimos con problemas, vamos a proceder a la prueba de fuga de voltaje. Aquí es donde vamos a ocupar una lámpara de pruebas y una de chispa, ¿correcto? Aquí vamos a apuntar el diagnóstico a la prueba de banco de los cables y de las bujías. La prueba de banco que vamos a hacer para realizar la prueba de fuga de voltaje, tanto de los cables como de la bujía, va a ser esto. Vamos a conectar la bobina como lo conectamos anteriormente, tanto su alimentación, lo ponemos a tierra, conectamos, vamos nosotros activando para que nos mande la chispa y vamos a hacer el mismo procedimiento. Vamos a colocar el puente y colocamos nuestro cable, ¿no? Colocamos nuestra bujía y lo colocamos a tierra, al igual que en la lámpara de pruebas que esté conectada a tierra. ¿Esto para qué? Vamos a colocar o vamos a pasar alrededor tanto de la bujía, de la parte cerámica como del cable y vamos a ver en qué momento se prende. ¿Correcto? Esto nos va a indicar si hay alguna fuga de voltaje. Si se prende nuestra lámpara de pruebas, quiere decir que tanto el cable está fisurado como la cerámica está fisurada y vamos a nosotros poder descartar ese tipo de problemas, ¿no? Ya procedemos a cambiar o reemplazar los cables de bujía o bien reemplazamos nuestras bujías. Ahora vamos a hacer el diagnóstico de los sensores del cigüeñal y del árbol de levas, ¿correcto? Aquí se los puse en dos tipos. Recuerden que les mencioné que había un sensor inductivo y uno de efecto Hall. Si ustedes reconocen, o más bien para reconocer este tipo de sensores, ustedes tienen que checar ciertos parámetros o ciertas circunstancias. Uno, hay que checar el imán, ¿no? ¿Qué tan fuerte es? Si puede levantar algo metálico. Ese sería el inductivo. El sensor de efecto Hall es un imán un poquito más débil. Vamos a nosotros a checar del inductivo la resistencia del sensor,
la señal del sensor y la continuidad del circuito. Aquí como ejemplo les puse que en el sensor inductivo solamente tenemos 2 pines de entrada, pero ojo, hay ocasiones, dependiendo el modelo del vehículo, que puede ser inductivo y llega a tener 3 pines, así que tengan mucho cuidado. Vamos a basarnos en otros aspectos. Para hacer el diagnóstico del sensor inductivo, llámese de cigüeñal o de árbol de levas, hay que checar el voltaje de corriente alterna. Recordarán que les dije que él maneja una corriente alterna porque él genera su propio voltaje. ¿Correcto? Esta corriente no debe de pasar de más de 1.8 volts. Y la resistencia, cuando miramos la resistencia de nuestro sensor, debe estar en un rango de entre 400 a 600 ohms, a diferencia del sensor de efecto Hall. Aquí tenemos vamos a checar alimentaciones del sensor, continuidad del circuito, igual, y la señal del sensor. Aquí puede variar el voltaje de alimentación. Recuerden que este nos manda una señal digital, ya que tiene una corriente directa. Nos va a mandar los tenemos que alimentar con cierto voltaje. Aquí les puse 5 volts, pero va a depender de igual manera del vehículo que ustedes estén revisando. Puede ser de 5, de 7, 8, 9 o inclusive hasta 12 volts, dependiendo del sensor que estén revisando. Más que nada para que ustedes siempre recuerden el rango que deben de manejar al momento de colocarle los volts de la alimentación. Vamos a nosotros a checar la tierra del sensor, que esté totalmente correcta, que no tenga fugas, y la señal digital. Vamos a ver ahorita, les voy a presentar la prueba de banco que también se le debe de hacer a los sensores de posición de cigüeñal y del árbol de levas, y lo vamos a ver de esta forma. Prueba de banco. Vamos a colocar nuestro sensor, lo vamos a conectar directamente a un multímetro para checar el voltaje. La escala de voltaje, recuerden, es corriente alterna, pero van a ser milivolts, ¿correcto? A diferencia del sensor que es de efecto Hall, que lo vamos a colocar en una escala de voltaje de corriente directa. Ahí, les repito, puede variar de 5 volts, tenemos que alimentarlo de 5 volts, 7, 8, 9 o hasta 12 volts. ¿Correcto? Para que ustedes tengan ese rango en su cabeza. Con un osciloscopio podemos checar la señal que nos esté mandando. ¿Cómo lo vamos a hacer? Lo colocamos, nosotros le vamos a acercar una llave o un objeto metálico. Al momento que nosotros lo acercamos, vamos a simular que esté trabajando con un reductor y nos va a empezar a hacer la señal, ¿no? En el caso del análogo, va a empezar a subir y bajar conforme nosotros le estemos acercando porque está generando su propio voltaje. Recuerden, voltaje de corriente alterna. Cuando nosotros queramos hacer la misma prueba pero con el sensor de efecto Hall, vamos a hacer igual. Lo conectamos, tenemos nuestro sensor, vamos a acercar la pequeña llave para generar esa señal y vamos a nosotros estar checando la señal, pero señal digital, porque recuerden que ya tienen voltaje de corriente directa. Así nosotros podemos hacer las pruebas de que esté funcionando correctamente nuestros sensores. Si nosotros nos percatamos que no está haciendo su movimiento o la lectura no es correcta o como debe de ser, nosotros en ese momento dictamos que el problema lo tiene en el sensor y procedemos a cambiar. ¿Correcto? Este tipo de sensores, claro, tiene una gran aplicación. Esto los podemos encontrar en el sistema de ABS, inclusive hasta en algunas lavadoras, o sea, sus aplicaciones son muchísimas, o sea, ¿correcto? Así que si ustedes quieren probar, ya sea en la parte automotriz, tanto en el sensor de posición de cigüeñal como de levas, o bien si lo queremos hacer las pruebas en los sensores del ABS. Ahora bien, vamos a hacer el diagnóstico del sensor de detonación. Este es un sensor piezoeléctrico. ¿Esto qué nos quiere decir? Que va a detectar las vibraciones y va a mandar una señal eléctrica, ¿correcto? ¿Dónde lo encontramos? Lo vamos a encontrar, está el monobloc y lo vamos a encontrar pegado al monobloc. Nos va a estar, le va a estar mandando una señal al SM de cómo se está comportando las vibraciones o las explosiones de la combustión de los cilindros. Tiene un cierto rango, obviamente por las explosiones, cuando empieza a ver o empieza a detectar que las explosiones no son las correctas o de repente hay una fracción de milisegundo que explota antes y demás, este sensor lo va a detectar. Así que hay que estar pendiente de diagnosticar también este sensor. La señal del sensor, como pueden ver, tenemos 2 pines. De igual manera genera voltaje de corriente alterna.
va a generar su propio voltaje ya que es un sensor piezoeléctrico. El rango de voltaje que está manejando este sensor es de los 0 a los 5 volt de corriente alterna. Esto va a depender del rango de detonación del motor. Puede variar dependiendo del vehículo. ¿Qué vamos a necesitar para nosotros poder medir y poder diagnosticar o hacer nuestra prueba de banco? Un multímetro. Y lo vamos a diagnosticar de esta manera. Conectamos nuestro sensor a nuestro multímetro y lo vamos a seleccionar en la escala de voltaje de corriente alterna, de nuevo milivolts. Ya que está conectado, le vamos a mandar tanto la señal de positivo como negativo, colocamos nuestro sensor y a diferencia de los sensores de posición del cigüeñal y del árbol de levas, este sí lo vamos a golpear. ¿Por qué? Porque es un sensor piezoeléctrico. Así sí vamos a acercarlo y le vamos a dar unos pequeños golpes, levemente, como si estuviera trabajando en el motor, ¿no? Que las explosiones son constantes. Vamos a estar golpeándolo levemente al sensor y observar la lectura en el DMM. Vamos a ver en el osciloscopio también que nos está mandando. Y vamos a incrementar el golpeteo. Vamos a hacerlo un poquito más fuerte, ¿no? Variable. Golpeamos y de repente vamos a golpear más fuerte y de repente otra vez. Para ver la lectura, cómo se nos está dando, ¿no? Si a lo mejor la lectura no debe ser, como es una señal análoga también como la del otro sensor, va a estar totalmente así y de repente va a dejar de detectar o de repente solamente vamos a tener un diagrama de esta forma. ¿Correcto? Estas son las pruebas que nosotros podemos hacerle directamente a los sensores, ya sea que nos haya dado el código P300 y cada cilindro detectemos que es a lo mejor la bobina, los cables, las bujías, algún sensor de estos. Estas son las pruebas que nosotros podemos hacer fácilmente y descartar las piezas que están en mal estado. Así nosotros vamos a poder generar un diagnóstico correcto y vamos a evitar, uno, que le hagamos al cliente que esté comprando piezas, que estemos nosotros jugando, por así decirlo, de, ¿sabe qué? A mí me pasó algo similar, son las bujías, cámbieselas. Se las cambiamos y resulta que no eran las bujías, ¿no? Ahora vamos a hacer, ¿sabe qué? No eran las bujías, lo que vamos a hacer ahora va a ser, cámbiale los cables de bujía y si no, vamos a tener que cambiar la bobina. ¿Correcto? Estamos evitando ese tipo de cosas. Esto nos lleva al siguiente punto. Entregar el vehículo a nuestro cliente. Repito, aquí les pongo de nuevo la estrategia de diagnóstico para que ustedes vean los puntos que hemos seguido, las pruebas que hemos realizado. Y una vez que ya detectamos que está fallando a lo mejor un sensor, un componente eléctrico, procedemos a reemplazarlo. Ya seguimos todos estos puntos, lo reparamos, lo reemplazamos y vamos a verificar, ¿no? En ese momento, como les dije anteriormente, vamos a ver si sigue existiendo la queja del cliente, que esté vibrando, que no esté sereno el motor, que haya un consumo de combustible, que haya una pérdida de potencia, etcétera, ¿no? Vamos a comprobar la existencia de la queja del cliente. Una vez que ya nosotros reparamos nuestro motor, ya tenemos la estrategia de diagnóstico correctamente, ya le explicamos al cliente qué fue lo que pasó, cómo lo resolvimos y qué pieza cambiamos, procedemos a entregar el automóvil. ¿Por qué? Nosotros ya hicimos nuestro diagnóstico y nosotros hicimos eficiente nuestro trabajo. A continuación les presento las herramientas que ACDelco tiene disponibles para todos ustedes. El catálogo electrónico disponible en la página oficial www.acdelco.mx. El catálogo ACDelco MX disponible en la aplicación para Android. O bien el catálogo interactivo ACDelco, el cual podemos compartir a través de WhatsApp y utilizar desde nuestro teléfono sin conexión a Internet. Adicional, los invito a que se suscriban al programa de expertos ACDelco, en el cual van a estar recibiendo de forma mensual lanzamientos de nuevos productos, información técnica de producto, promociones, capacitación y más. Solo ingresen al siguiente link o al siguiente sitio acdelco.mx. También los invito a que formen parte de esta gran familia ACDelco, visitando nuestras redes sociales en ACDelco México, dando like y compartiendo nuestras publicaciones. O bien, si tienen alguna duda, algún comentario que quisieran compartirnos, tenemos nuestro call center, tanto el teléfono como el correo electrónico. Bien, hemos llegado al final de nuestra sesión. Les agradezco mucho su tiempo, su atención. Les recuerdo mi nombre, soy Alonso Galván y soy el experto ACDelco. Hasta la próxima.